más M2 sobre M1 más M2 por la velocidad V. Me da V1 es igual, el momento es más A1 por V1 más A2 por V2, ¿verdad? Sobre más A1 más A2 más A2 sobre M1 más M2 por la velocidad V, ¿verdad? Eso es lo que tengo para la ecuación 1, para esta ecuación, ¿sí? Ahora voy a multiplicar y dividir el segundo término entre M1. ¿Sí? Ahora, Jesús, ¿qué es lo que me queda en el primer término del lado derecho? ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué te recuerda? Es la velocidad del centro de masas. Sí. ¿Y de este lado? Es la masa reducida. Claro. Entonces, lo que te da es que B1 es igual a la velocidad de centro de masas más la masa reducida sobre M1 por la velocidad V. Y de manera semejante, si haces el cálculo para B2, ¿qué crees que te va a dar? Son iguales, nada más que acá hay un menos. Sí, y abajo queda M2, ¿no? Masa Sí, reducida sobre masa. sí. De manera análoga, me daría que B2 es la velocidad de centro de masas menos la masa reducida sobre M2 por V. ¿Verdad? Estas dos ecuaciones son equivalentes a las que tengo ahí arriba. ¿Sí? Con estas ecuaciones también calculamos en la clase pasada la energía cinética. Dijimos que la energía cinética era igual a 1/2 de la masa por V1 cuadrado más 1/2 de la masa por V2 al cuadrado. Y esta energía cinética, hicimos la cuenta y ahí nos quedamos, es igual a 1/2 de M1 más M2 por la velocidad del centro de masas al cuadrado más 1/2 de la masa reducida por V al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Esto lo calculamos la clase pasada. Si ves tus apuntes, ahí lo tienes, Jesús. Sí. Bueno, entonces, voy a subir un poquito la hoja. Esto lo tienes anotado de la clase pasada. Entonces, el primer término que tienes, ¿qué cosa es, Jesús? El primer término. El del lado derecho, el primer término, ¿qué te da? Es 1/2 de M1 más M2 por la velocidad del centro de masas. ¿Qué te recuerda? La energía cinética del centro de masa. Sí, esta sería la energía cinética del centro de masas más el otro término sería la energía cinética asociada a la partícula con masa reducida. Acuérdate, si tengo la partícula de masa M1 y otra partícula de masa M2, el vector B apunta de la partícula 1 a la partícula 2. ¿Estás de acuerdo? Este sería mi vector B por construcción. Así lo construimos, es B1 menos B2. Así nos quedó. ¿Estás de acuerdo que así lo construimos? Sí. B es B1 menos B2. Sí. Entonces me da un vector que apunta de la partícula 2 a la partícula 1. Entonces mi energía cinética es esto lo calculamos la clase pasada. Esto lo tienes en tus apuntes. Entonces me voy a pasar a la siguiente hoja.
Y entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo es la energía cinética antes de la colisión con respecto a la energía cinética después de la colisión? ¿Cómo crees que sean? Bueno, lo más fácil es que estemos en colisiones elásticas, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Si las colisiones son elásticas, Sí. ¿cómo deben ser las energías? ¿Cómo crees que ¿Ser sean las iguales? energías? ¿Mandé? ¿Iguales? Son iguales. Entonces, estas energías, estas colisiones me van a dar iguales. Las colisiones son elásticas, mis energías son iguales. Entonces, un medio de masa 1 por B1 cuadrado más un medio de masa 2 por B2 al cuadrado tiene que ser igual a un medio de masa 1 por B1 prima al cuadrado. Prima es después de la colisión más un medio de masa 2 por B2 prima al cuadrado. El símbolo primado representa después de la colisión, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Entonces, Sí. del lado derecho, no voy a calcular todo, simplemente ocupo lo que acabamos de calcular, esto, ¿sí? Que la energía cinética de B1 al cuadrado más un medio de masa por B2 al cuadrado es la energía cinética del centro de masas más la masa reducida. Entonces lo voy a sustituir. Entonces me va a dar un medio de M1 más M2 por la velocidad de centro de masas al cuadrado más un medio de la masa reducida por B al cuadrada, antes de la colisión es igual a un medio de M1 más M2 por la velocidad de centro de masas al cuadrado después de la colisión más un medio de la masa reducida por velocidad después de la colisión al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, suponiendo que las colisiones son elásticas, si las colisiones son elásticas, el momento se tiene que conservar, es decir, el momento antes y después de la colisión son iguales y la energía cinética antes y después de la colisión también son iguales. ¿Estás de acuerdo? Esto me implica que la velocidad del centro de masas es una constante. ¿Estás de acuerdo en esto? Esto lo demostraron en su curso de teórica. Sí. Entonces, este término, Jesús, ¿cómo es con respecto a este término? Pues es igual, ¿no? Son iguales. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo colisiones elásticas. Estoy suponiendo que el momento se conserva y la energía cinética se conserva. Si el momento se conserva, entonces la velocidad de centro de masas es una constante. Entonces tiene que ocurrir que estos dos términos se anulan. Y me quedaría que un medio de la masa reducida por la velocidad al cuadrado es igual a un medio de la masa reducida por B' al cuadrado.
Ahora, la masa reducida no cambia porque las masas no están cambiando. O sea, estoy pensando que mi sistema en estas colisiones la masa no cambia. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, dame un segundito, dame un segundito. Dame un segundo. Mientras Sí. copia esta parte y ahorita continuamos. Dame un segundito. No, Ricardo. Contigo, yo estaba bien contigo, tú me dijiste, pues, yo te pregunté, ¿quieres escuchar la canción? Y tú me dijiste, sí, la puse, y te iba a decir algo para que vieras el video, para eso lo puse, y tú me gritas. Pero no era para asustarme. Bueno, Bueno, entonces, como la masa reducida las masas no cambian, la masa reducida tampoco cambia antes y después de la colisión. Entonces acá lo que tiene que ocurrir es que la velocidad relativa entre las partículas antes y después de la colisión estén relacionadas de esta manera. Como están elevadas al cuadrado es su magnitud. Entonces, la magnitud de la velocidad antes de la colisión debe ser la misma que después de la colisión en magnitud. Esta B me representa qué tanto se alejan o se acercan las partículas. Imagínate que estas dos se están separando. Entonces, esta B me dice qué tanto se separan, con qué rapidez se separan, o puede ser que se acerquen. Y también me estaría diciendo cuál es la velocidad, con qué velocidad se están acercando entre ellas. ¿Sí queda claro que es esa B? Esta vez, la velocidad relativa. ¿Sí, sí, Jesús? Sí, está claro. ¿Mandé? Sí, sí, lo entiendo. Perfecto. Bueno, entonces esa es una de las consecuencias. Ahora lo que voy a calcular son los momentos. Los momentos los voy a calcular a partir de estas expresiones. De los juegos de las expresiones de arriba. Voy a calcular, voy a subirme y voy a calcular los momentos de acá, de estas expresiones, ¿sí? Las dos ecuaciones que tengo hasta arriba, que fueron de la última clase. Que ni con esas, sería más bien con estas.
Ajá, voy a trabajar con estas, ya las tenemos acá, Ángel. Jesús, mira, con estas expresiones le voy a poner ecuaciones 1 y a esta le voy a poner las ecuaciones 2. Son las mismas, nada más como están escritas, ¿no? Entonces le voy a poner acá, regresando a las ecuaciones 2, me voy a cambiar de hoja y voy a poner regresando. Regresando a las ecuaciones 2 de la clase de hoy. Esto es lo que vimos ayer, ¿eh? Entonces me daría que tenemos que B1 es igual al momento sobre M1 más M2 más la masa reducida por B sobre M1. Sobre M1. Así. Esa es la ecuación. Si quieres, compárala con la que tenemos acá. Mira, me voy a pasar a la primera hoja con estas. Velocidad de centro de masas más mu sobre M1 por B. ¿Estás de acuerdo que son las mismas? Sí. Y la otra ecuación me quedaría que B2 es igual al momento sobre M1 más M2 menos mu por B sobre M2. Nada más las escribí. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación de arriba por la masa 1. Entonces multiplicando la ecuación, vamos en la 2, le voy a poner 3 y 4. La ecuación 3 por masa 1 me daría masa 1 por B1 es igual a la masa 1 por el momento sobre M1 más M2, Ricardo, más mu por M1 por B sobre M1. ¿Estás de acuerdo? Ahora, en lugar de este momento, voy a escribir M1 por B1 más M2 por B2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora voy a cancelar esta masa 1 con esta de acá. Y lo que me queda de este lado, ¿qué es? La velocidad del centro de masa. Entonces me quedaría M1 por B1 más M1 por B1 es igual a M1 por la velocidad de centro de masas más mu por la velocidad B. Y para la ecuación 4, ¿qué crees que nos debe dar? Para la ecuación esta. La ecuación 4. Va a ser similar, ¿no? Algo semejante. ¿Me puedes dictar qué crees que nos debe dar? Hay que hacerlo. Tú en tu casa ahorita con calma lo rellenas, lo escribes con cuidado. Pero ¿qué crees que nos debe dar? Pues el M2 por B2 igual a M2 por la velocidad del centro de masa ¿Sí? menos la masa reducida por la velocidad. Sí. Eso es lo que me tiene que quedar. De hecho, lo que me queda del lado izquierdo,
es el momento de la partícula 1 y de abajo me queda es el momento de la partícula 2, ¿verdad? Esto que tengo acá es el momento de la partícula con masa reducida con velocidad relativa a v, ¿verdad? Eso es lo que me queda. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Y ya casi lo tenemos. Ahora, ya casi lo tenemos. Voy a volver a escribir, me voy a volver a fijar en estas ecuaciones y voy a dividir la primera ecuación entre la masa 1 y la segunda ecuación entre la masa 2, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que V1 es igual a velocidad de centro de masas más mu sobre M1 por V. Y V2 es igual a la velocidad de centro de masas menos mu sobre M2 por la velocidad relativa. ¿Estás de acuerdo en esto? Básicamente son estas ecuaciones que tengo acá, arriba. Son las mismas, ¿estás de acuerdo? Nada más que el momento lo estoy escribiendo como la velocidad del centro de masas. Y acá también, ¿estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora me voy a fijar nada más en la la velocidad V1. O la voy a escribir, me voy a pasar a otra hoja. Entonces, la velocidad V1 es igual a la velocidad del centro de masas, que es lo que acabo de escribir, más la masa reducida sobre M1 por V. Hijo, préndeme la luz. En lugar de escribir la velocidad de V1, le voy a poner la derivada del vector R1 con respecto del tiempo es igual a la derivada con respecto del tiempo de la posición del centro de masas más mu sobre M1, la derivada con respecto del tiempo. Decíamos, yo tengo dos partículas, este es mi vector B, ¿estás de acuerdo? Es el que le puse B. Pero si lo veo en términos del vector de posición, si esta era R1 y este era R2, este vector que va de la partícula 2 a la partícula 1 es el que le llamé R garigoleado, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Jesús. Y entonces este sería la R garigoleada. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora, yo sé que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y entonces voy a quitar la derivada de esta expresión. Me quedaría que R1 es igual a R de centro de masas más mu sobre M1 por R garigoleada. ¿Estás de acuerdo? Y entonces R1 menos la R del centro de masas, esto es mu sobre M1 por R garigoleada. ¿Estás de acuerdo? Sí. A esta diferencia le llamo R1 asterisco.
De manera semejante, ¿cómo tenemos la otra relación? Tenemos la relación de B2 y tenemos que B2 es igual a velocidad de centro de masas menos la masa reducida sobre M2 por la velocidad V. ¿Sí? Hago unas cuentas parecidas. Ahorita tú en tu casa las haces con calma. ¿Qué crees que me debe dar? Más o menos. Va a ser similar, solo con un signo positivo, ¿no? Negativo. Me debería dar R2 igual a ¿quién? Velocidad de centro de masa. A R la posición del centro de masas menos La masa reducida. por esta R garigoleada, ¿verdad? Sí. También R2 menos R de centro de masas va a ser igual a menos la mu sobre la masa reducida sobre masa 2 por R vector. ¿Estás de acuerdo? Y a esto le llamo R2 asterisco. Y con eso empecé la clase hoy. Lo importante, Jesús, es que si yo tengo la partícula 1 acá y la partícula 2 acá, y acá está el centro de masas, este sería el vector de posición. Desde mi origen de mi sistema de coordenadas, esto es R1. Y esto es R2. Este es el vector R, este es el vector de posición de centro de masas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces R1 asterisco es un vector que va fíjate, tengo que sumar R1 menos R de centro de masas. ¿Para dónde crees que vaya? R1 menos R centro de masas. Mira, lo vamos a dibujar. R1 es este vector. Y R de centro de masas lo agarro con signo negativo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sin rotarlo. Pero este sería menos R de centro de masas. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Entonces, R1 menos R de centro de masas, ¿para dónde va? Va a dar origen Acá, ¿verdad? al centro de masa. Acá, ¿estás de acuerdo? Sí. Y ese sería R1 asterisco. Lo agarro el vector y lo traslado. Entonces es este. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, de la misma manera, ¿qué crees que sea R2? Me dice R2 menos R de centro de masas. Entonces, fíjate, R2 va así. R2 es esto. Y R de centro de masa, según la figura que tenemos, es esta. Entonces, R2 menos R de centro de masas, lo que yo tendría que hacer es agarrar el otro vector y voltearlo, ¿no? El R de centro de masas es negativo. Entonces me quedaría para acá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y entonces R2 menos R de centro de masas va del origen hacia la punta esta, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Sí. Este sería R2 asterisco. Lo agarro y lo traslado. Y es este. Entonces, en mi diagrama R2 va a apuntar para R2 asterisco apunta hacia acá. ¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el problema de dos cuerpos, de dos partículas de masa M1 y M2, lo puedo entender como si tuviera yo la partícula en el centro de, una partícula en el centro de masas y una partícula con velocidad de masa reducida con velocidad relativa v. Sí, con posición relativa. También si me paro en el centro de masas, puedo posicionar las dos partículas. Y cada uno de estos vectores que va del centro de masas a la partícula 1 o del centro de masas a la partícula 2, eso me representa el R1 asterisco y R2 asterisco. ¿Estás de acuerdo? Y eso fue lo que vimos ayer. Jesús. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, eso es lo que vimos ayer. Termina de copiarlo con calma y ahorita, te espero. Tú termina de copiarlo con calma. ¿Tienes color mostaza? No, creo. Pero si quieres, mira, aquí está tu. Según yo, no tengo color. Pero checa un poco de color. O aquí algún color. Ah, mira. Puedes combinar. Ya la hice, gracias. No. Gracias. Termina de copiar con calma y mientras voy parando la grabación, Jesús. Sí, estoy copiando. Para que no se haga más, más grande